Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y hoy he venido porque es mi deber ante todos vosotros y ante Dios, pues levantar o dar la voz de alerta ante algo que, pese a que suele suceder con muchísima frecuencia, hay cantidad de gente que desconoce. Amigo que me escucha, por ese motivo nuestra presentación se titula El síndrome del cuidador. ¿Alguna vez había usted escuchado hablar de este síndrome, mis queridos amigos o amigas, del síndrome del cuidador? ¿Nunca había escuchado? No se preocupe, yo estoy aquí para facilitarle la mayor parte de información posible con respecto a este síndrome del cual sufren muchísimas personas. Pero vamos a empezar nuestra presentación recurriendo a la Biblia. En las Sagradas Escrituras, en Mateo 22:36, se mencionan lo que también se conoce como la regla de oro. Este versículo dice como sigue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro, amigo que me escucha. Yo no puedo hacerle a mi prójimo lo que yo no desearía que me hicieran a mí mismo, porque eso no es moral. Por lo tanto, en Mateo 22:36, cuando el Señor está resumiendo los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo, ¿cómo se pueden resumir, digamos? Él hace dos grupos. Él dice, por encima de todos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso, amigo que me escucha, es la regla de oro. Y esa regla de oro tiene una relación súper directa con el tema que nos ocupa hoy en día, que es el síndrome del cuidador. Y para que podamos entender en detalle de qué estamos hablando, permítanme que comparta con ustedes una porción de mi libro Origen y Curación de la Enfermedad, en la que se detalla a qué se refiere este síndrome y qué relación tiene con el versículo de Mateo 22:36, en el que el Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice así el pasaje: en medicina se habla del síndrome del cuidador. Cuando hay un problema de salud, no solo el enfermo sufre, sino que todo su entorno se afecta. Muchas veces, cuando el enfermo se recupera o se muere, entonces, debido al estrés físico, psicológico y emocional que esa situación supuso para quien lo cuidaba, es el cuidador el que de una forma u otra se enferma. Eso debería hacernos tomar conciencia. Es un acto egoísta no cuidar nuestra salud, porque el sufrimiento del enfermo también va a llegar a los que se supone que amamos. A ellos también les afecta. El descuido de la salud, amigo que me escucha, trae dolor, tanto para el enfermo como para todos los que tiene cerca. De esto se trata el síndrome del cuidador, amigo que me escucha. ¿Saben? Solemos decir desde esta plataforma de su canal de YouTube Salud a la Carta que entre el 80 y 90% de los enfermos que hay a nivel mundial se agrupan, o sea, estos enfermos, este grupo tan grande está agrupado en lo que se conoce como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, que tienen como base un mal estilo de vida. En la expresión máxima de ese mal estilo de vida está la mala alimentación. Pues resulta, amigo que me escucha, que la mayor parte de los enfermos están enfermos precisamente porque han elegido, ya sea por ignorancia o por desobediencia, vivir de espalda a lo que Dios ha establecido, a las leyes naturales, a las leyes de salud que tienen naturaleza divina. Como consecuencia de este divorcio con la voluntad de Dios, pues la gente se enferma. Y lo malo es que la mayor parte de las personas no son conscientes, todavía no son conscientes, por supuesto, hasta el momento de enfermarse, de que cuando ellos enferman, no solo esa carga cae sobre su propia vida debido a sus malas elecciones, sino que afecta a todo su entorno. Vamos a poner un ejemplo. Imagínese que alguien
tenga un stroke o que sufra un derrame cerebral, que sufra, por ejemplo, un problema de una enfermedad de Crohn o un cáncer terminal. Amigo que me escucha, ¿usted cree que ese enfermo solamente él va a sufrir? Pues no, señor. Suponiendo que sea un hombre, pues va a sufrir su esposa, sus hijos, sus padres, sus compañeros de iglesia, o sea, sus amigos de iglesia, sus compañeros de trabajo, va a sufrir su comunidad, va a sufrir todo el mundo, amigo que me escucha. Hay un sufrimiento, digamos, amplificado que tiene como base el descuido de leyes que el Señor ha establecido desde el principio de los tiempos para que nosotros podamos tener una buena vida, para que nosotros no vivamos con sufrimiento y para que nosotros no le llevemos a otros nuestro propio sufrimiento. Amigo que me escucha, esto debería ser suficiente, o sea, motivo suficiente el saber que existe un síndrome del cuidador, debería ser motivo suficiente para tomar conciencia y para cuidar de nuestra salud. Si no es por nosotros mismos, por lo menos por los que se supone que debemos amar. No le traigamos sufrimiento a aquellos a los que debemos proteger, a los que debemos darle lo mejor de nuestra vida. Amigo que me escucha, es importante tomar conciencia de esto. El síndrome del cuidador es una realidad que afecta a miles y miles de personas en el mundo entero. Yo quiero comentarles un poquito con respecto al síndrome del cuidador, porque siempre nos estamos enfrascando en darle mensajes pues a los enfermos, animándolos para que ellos tengan o vean vías de salida, dándoles remedios naturales, todo eso. Pero hay un descuido con estos personajes que tienen una relación directa con los enfermos, que son sus cuidadores y que lamentablemente muchas veces, debido a la situación tan estresante a la que son sometidos, también terminan enfermos. Amigo que me escucha, los cuidadores afrontan una importante carga física, psíquica, emocional y muchas veces también a nivel económico, porque cuando el esposo se enferma porque tiene un cáncer, pues a la mujer le toca asumir responsabilidades que en un principio no les correspondían a ella. De ahí que se hable del síndrome del cuidador o del síndrome del cuidador quemado. Fíjese, así se le dice, síndrome del cuidador literalmente quemado. O sea, tiene todas sus emociones, su psiquis, sus capacidades físicas quemado. Está agotado. Esa enfermedad, ese ser querido le ha dejado sin energía vital. Amigo que me escucha, la persona cuidadora a menudo puede verse tan desbordada por las circunstancias pues que relega a un segundo plano su propio cuidado físico y emocional. ¿Saben? Nadie está preparado para afrontar una situación así. Nadie está preparado para tener que cuidar a un enfermo terminal de cáncer. Nadie está preparado para tener que acompañar a mi esposo en los últimos días de su vida, siendo prácticamente un vegetal porque le dio un stroke o un derrame cerebral. El sufrimiento emocional que eso trae para la persona que está ahí día a día es tremendo, amigo que me escucha. Y eso hace que muchos cuidadores presenten síntomas, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, entre otras cosas, porque esa persona está viviendo una experiencia pues que no se le desea ni al peor enemigo del mundo, porque es tremendo, es paralizante ver a un familiar que uno ama pues consumirse día a día. Y saben, cuando alguien está enfermo, creo que lo menos malo es morir. Porque cuando te mueres, se acabó la historia, o sea, hasta ahí. Y al final, ya sea el esposo, ya sea el hijo, ya sea la madre o el padre, Dios nos da fuerza de una forma u otra para continuar. Pero de verdad el problema se agrava cuando esa persona está meses, días, a veces años penando en una cama. Amigo que me escucha, eso es tremendo. Yo de verdad muchas veces cuando las personas me piden consejos porque tienen problemas de salud serios, yo les hago esta reflexión. Por eso Dios me ha animado a compartirlas con ustedes. Porque la mayor parte, insisto, de todas esas enfermedades se basan en las malas decisiones de las personas. Y yo les digo a las personas, a esos enfermos que me están pidiendo consejos,
¿Sabes qué? O sea, si no lo quieres hacer por ti, no lo hagas por ti, pero no permitas o no sometas o no obligues a tu esposa a pasar por una situación tremenda porque te quedes postrado en una cama. No le hagas eso a tus hijos, no le hagas eso a tus nietos. Pon la mejor parte de ti. Pídele a Dios que te ayude a vivir una vida en armonía con las leyes naturales que Él ha establecido para que no le des sufrimiento a tu gente. Saben, amigo que me escucha, con respecto al síndrome del cuidador, porque esta reflexión no es para hablar de los enfermos, sino de los que cuidan a los enfermos. Con respecto al síndrome del cuidador, hay muchos artículos y hay mucha información escrita que da consejos a las personas que lamentablemente están pasando por esta situación. Pero conozco un blog que tiene que ver con las enfermedades neurológicas, un blog especializado sobre todo en daños cerebrales, que no hace mucho compartió un artículo que se titula Síndrome del cuidador, cómo cuidar al que cuida. Fíjense lo que dice, síndrome del cuidador, cómo cuidar al que cuida. Hay que cuidar al que cuida porque ese que cuida pues se ha quedado sin energía vital, tiene todas sus emociones bloqueadas, está hundido o sumido en una depresión, no tiene apetito, no puede dormir. Amigo que me escuche, es horrible lo que está pasando a esa pobre persona. Por lo tanto, hay que cuidarle también. Pues resulta que en este artículo se nos da amplia información y yo he extraído algunas porciones para que usted, para compartirla con ustedes. Por ejemplo, bajo el acápite, ¿qué ocurre con el cuidador? Se nos dice en el artículo. Conforme el tiempo va pasando, el cuidador poco a poco, primero, va asumiendo una gran carga física y psíquica. Además, se responsabiliza por completo de la vida del afectado, ya sea a nivel de la medicación que le tiene que suministrar, de las visitas del médico o al médico que tienen que hacer, de sus cuidados, de su higiene, de su alimentación, o sea, de todo. Y más cuando una persona queda casi como un vegetal en la cama. Además, este cuidador va perdiendo paulatinamente su independencia, ya que el enfermo cada vez le absorbe más, o sea, cada vez demanda más de esta pobre persona. Se desatiende a sí mismo como consecuencia de todo esto. Por lo tanto, no toma el tiempo libre necesario para su propio ocio, abandona sus aficiones, no sale con sus amistades y acaba paralizando durante largos años su proyecto vital. Amigo que me escucha, el artículo nos dice, y es que el tiempo no lo cura todo. Todo lo contrario, hay veces que el tiempo empeora la situación, por ejemplo, de un enfermo terminal de cáncer. Conforme pasa el tiempo, la calidad de vida del afectado incluso puede ir mejorando suponiendo que no sea un enfermo terminal. Puede mejorar considerablemente, pero ¿saben qué pasa paradójicamente o paralelamente con esa mejoría del enfermo? Que la del cuidador va decayendo. Ay, amigo que me escucha, eso no es justo. No podemos hacerle eso a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así nos dicen las escrituras en Mateo 22:36. ¿Cómo yo voy a tener una vida de descuido a las leyes de la salud que tenga o sea, que obligue a pasar por una situación tan tremenda a mis familiares más queridos, amigos que me escuchan? Hay principales síntomas o síntomas que alertan de que una persona que está cuidando a un enfermo, pues está pasando por este síndrome del cuidador. Y esos síntomas o esas señales también se dan en este artículo del blog que les he comentado, Daño Cerebral, y que se llama Síndrome del cuidador, cómo cuidar al que cuida. ¿Saben? Amigo que me escucha, con respecto a los síntomas que nos deben alertar de que una persona está empezando a padecer, pues este síndrome del cuidador pueden ser muchos y muy diversos. Fíjense, nos dice el artículo. Los principales síntomas de alarma que nos deben hacer sospechar la existencia del síndrome del cuidador son, en primer lugar, agotamiento físico y mental. En segundo lugar, la habilidad emocional. La habilidad es un vocablo que significa inestabilidad y eso se va a manifestar en cambios de humor repentinos, porque esa persona, lamentablemente ese cuidador, tiene todas sus emociones desbordadas, las tiene trastocadas debido al estrés al que está sometido, cuidando constantemente a un familiar enfermo.
Estas personas, además, ya lo había mencionado, pero se lo reitero aquí, pueden estar viviendo con depresión y ansiedad, que va a más a medida que pasan los días en los que tienen que estar desempeñando esta labor. El cuidador puede empezar a manifestar conductas de consumos abusivas de tabaco, de alcohol, de café, de cuantas cosas pueda tener a su alrededor, que ya sabemos lo dañinas que resultan. Hay un trastorno del sueño. Es tanto la preocupación que por una parte tiene y el estrés que está sufriendo por la otra, que todo su sistema nervioso se altera de tal manera que ni siquiera es capaz de dormir bien. Hay además alteraciones del apetito y del peso. Eso es un síntoma que muestra que una persona que está cuidando a un enfermo, pues lamentablemente está siendo víctima o está atrapado dentro de este síndrome del cuidador. Ese cuidador va a empezar a manifestar un aislamiento social y dificultades cognitivas porque está tan estresado que no es capaz de, su cerebro empieza a dejar de funcionar bien. Entonces va a empezar a tener, por ejemplo, problemas de memoria, de atención, de concentración. Y todo esto, si esta persona trabaja, se va a extrapolar a problemas laborales, porque nadie que esté sometido a semejante nivel de estrés puede estar en condiciones de dar un rendimiento adecuado en su trabajo. Amigo que me escucha, en ese mismo artículo que le he comentado y que se titula Síndrome del cuidador, cómo cuidar al que cuida, pues también se dan consejos generales para evitar su aparición, la aparición de este síndrome. Y la verdad, yo les confieso que mientras leía el artículo completo y leía estos consejos generales, yo pensaba, ¿hasta qué punto? O sea, gracias por los consejos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto una persona puede incorporar lo que aquí se recomienda en su vida práctica? Estos son los consejos generales para evitar la aparición del síndrome del cuidador que se nos da desde este blog. Dicen que lo primero y más importante es aceptar que existe un problema. O sea, que hay un problema real, que hay un familiar que está enfermo, que eso tiene una gravedad considerable y que hay que tomar conciencia de eso. Estos son los consejos además que se nos dan. No sea el único cuidador, involucre a otros. Pero ya les decía que mientras yo leía todo esto, yo decía, bueno, pero es que hay personas que no tienen a nadie más. No, hay personas que no tienen a nadie más, que son ellas solas para cuidar de ese enfermo. ¿En quién van a delegar? Fíjense la carga que podemos poner sobre la vida, sobre los hombros de nuestros familiares queridos. Les recomiendan además a estas personas que comente la evolución del paciente o del enfermo con sus familiares u otros cuidadores. Comunique al resto de la familia, si es que la tiene, sus sentimientos y sus temores para hacerles partícipes del problema y evitar sentirse culpable cuando se dedique tiempo a sí mismo, porque ya vimos que una de las cosas que hace es el cuidador cuando está sometido a este síndrome es sencillamente anular su propia vida. Entonces el día que quizás decide dedicar un poquito de tiempo a sí mismo, tiene hasta cargo de conciencia. Ay, Dios mío, pobre cuidador, lo que les toca a las personas que tienen que lidiar con enfermos de este tipo no es cosa de juego. Siempre nos centramos, insisto, en los enfermos, pero hay este segundo grupo de personas que son los encargados de cuidar a los enfermos que sufren muchísimo o a veces más que los propios enfermos. Se les recomienda también que lleve hábitos de vida saludables, como alimentación equilibrada, hacer deporte, evitar consumos excesivos, evitar todo tipo de consumos de sustancias dañinas como el tabaco y el café, pero sobre todo si son excesivos. Tener momentos de respiro, sea tiempo libre, ocio, cuidado de uno mismo, y se les recomienda que procure tener un tiempo reservado para hacer cosas propias y que le plazcan. Para, claro, psicológicamente, pues tener una especie de escape, digamos. Además se habla o se recomienda que mantenga sus aficiones previas, siempre y cuando pueda hacerlo. O sea, si usted tenía
como de forma habitual el hábito de ir a un club de lectura, encontrarse con sus amigos, pues no deje de hacerlo si las condiciones se los permiten. Yo no sé, yo les leo literalmente los consejos, insisto, que se nos dan desde este blog, que es un blog que atiende concretamente a personas que sufren daños cerebrales, o sea, a los familiares de las personas que sufren daños cerebrales. Yo no sé, pero yo me pregunto hasta qué punto yo podría tener un espíritu tranquilo para irme a un club de lectura o a dar una vuelta con unas amigas si tengo a mi hija, a mi hijo, si tengo a mi esposo, a mi esposa con un problema de un daño cerebral, con un problema de un cáncer terminal. ¿Hasta qué punto podría hacer yo eso? Que Dios le ayude si usted es una persona cuidadora de un enfermo de este tipo, que Dios le fortalezca para que usted pueda asumir su rol cumpliendo con lo que corresponde, pero sin que eso llegue a liquidar o aniquilar su propia vida. Se recomienda además evitar el aislamiento social, que salga de casa y que se ponga en contacto con los amigos, era lo que hablábamos hace un momentico. Se debe intentar facilitar la autonomía del familiar al máximo, o sea, hay que dejarle que haga lo que pueda hacer, aunque tarde más tiempo. Si no, ¿saben qué va a pasar? Que estaremos favoreciendo su dependencia y aumentando pues las labores propias, porque no dejamos que esas cosas las haga el enfermo. Hay que favorecer la adaptación del entorno, o sea, procurando que ésta sea estable y segura. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a evitar accidentes innecesarios. Hay que evitar el estrés hasta donde se puede evitar, por supuesto que sí, en la medida de lo posible, planificando de antemano las situaciones conflictivas. Se debe mantener una actitud positiva, porque eso juega en nuestro favor y es fundamental mantenerla pues en la medida de lo posible. Se debe estar informado y tener la formación adecuada como para afrontar este problema. El familiar enfermo, usted tiene que saber que en ocasiones hacen cosas que están fuera de lugar y no es para fastidiarle a usted, sino que tiene, imagínese, vamos a hablar de los que tienen daños cerebrales, pues un daño en su cerebro que es el que genera conductas nuevas y difíciles de entender en muchas ocasiones porque son contraproducentes. Los sentimientos negativos que aparecen de vez en cuando son sentimientos humanos y usted debe ser consciente de ellos. Lo importante es saber reconocerlos, no tener miedo e intentar superarlos o al menos equilibrarlos para que usted pueda vivir este momento tan terrible de su vida pues de la mejor manera posible. Y por último, se recomienda el contacto con profesionales capacitados y cualificados, por supuesto, a nivel sanitario. No duden en ponerse en contacto con ellos para ayudarse con todos esos sentimientos negativos que pueden estar dominando sus acciones, su mente, debido a la situación tan extrema que usted está viviendo. El síndrome del cuidador. Amigo que me escucha, de eso hemos estado hablando en estos momentos. Y yo creo que siendo conscientes o que si permitimos que Dios nos convenza de los daños que les causamos a nuestros seres queridos cuando nosotros mismos estamos enfermos, que podemos hacer o podemos empujarlos producto de mi actitud egoísta e irresponsable al no querer vivir conforme a lo que Dios ha establecido, pues a enfermarse ellos mismos por el estrés que pongo sobre sus vidas. Yo espero y deseo que tomemos conciencia de esto para que empecemos a andar por el camino correcto. Amigo que me escucha, insisto en esto, cuando nos enfermamos no solo sufrimos los enfermos, sino que sufre nuestro entorno completo. Quiero terminar esta presentación recurriendo al Salmos 27:11. Porque en este Salmos 27:11 hay un clamor que debe ser nuestro clamor. Como el salmista David debemos decir: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud, porque solo así yo voy a poder empezar a amar a mi prójimo como a mí mismo, a tomar conciencia de lo importante que es respetar no solo la ley moral de Dios, sino las leyes de la salud que son de naturaleza divina y de esa manera evitarle muchísimo sufrimiento, no solo evitárselo a sí mismo, sino evitarle sufrimiento a aquellos que se suponen que son las personas que más amo en este mundo y a las cuales yo debo proteger.
Amigo que me escucha, hasta aquí nuestra reflexión de hoy, que insisto, se ha titulado El síndrome del cuidador. Amigo que me escucha, que el Espíritu Santo nos convenza de todo aquello que necesitamos ser convencidos. Yo quisiera, con todo mi corazón, que próximamente usted tenga a bien, pues, regalarme un poquito más de su tiempo para que juntos podamos seguir estudiando, investigando, indagando sobre asuntos que tienen una importancia vital en la vida de las personas. Hasta que ese momento llegue, si es que usted tiene a bien reencontrarse conmigo, yo también deseo que sobre su vida y sobre la mía, Dios mande las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, amigo que me escucha, si el Señor lo permite. Hasta luego.